¿Qué es la teología bíblica? Por James Hamilton. Parte 1. La gran historia de la Biblia. Capítulo número 3. La narrativa. ¿De qué está hecha una narración? Las narraciones tienen un escenario, caracterización y trama. Las tramas se constituyen a partir de episodios y conflictos, y si tienen éxito, comunican los temas. El escenario. La Biblia está ambientada en el mundo tal como lo conocemos. La mayor parte de su historia ocurre en los 3 cuerpos de tierra alrededor del mar Mediterráneo, pero la historia es sobre el mundo entero. La Biblia presenta una interpretación de su propio escenario que llega al significado y propósito de este mundo que Dios creó. Shakespeare mostró su genio en un teatro llamado El Globo. El lugar fue nombrado apropiadamente ya que Shakespeare sostuvo que el espejo ante la naturaleza y representó al mundo tal como es. El mundo real donde Dios muestra su genio es el arquetipo del teatro donde Shakespeare mostró el suyo. Dios construyó este escenario para mostrar su arte. El mundo es un teatro para mostrar la gloria de Dios. Dios construyó el conjunto, creó el mundo, para que hubiera un lugar donde se le conociera, sirviera, adorara y estuviera presente. Los lugares donde los dioses son conocidos, servidos, adorados y representantes se llaman templos. Dios construyó la tierra como su templo y en ella puso su imagen y semejanza. El reino que Dios ha creado es un templo cósmico. La imagen que Dios puso en el templo para representarse a sí mismo es la humanidad. Todo lo que Dios hizo fue bueno, pero los personajes del drama se rebelaron contra Dios y profanaron su templo. En respuesta al pecado de Adán, Dios sometió a la creación a la esclavitud, ofreciendo la esperanza de que habría una restauración. No te pierdas las conexiones entre el escenario y los personajes. Dios hizo y es dueño del escenario. Es suyo. Es para Él. Se trata de Él. El escenario mundial de la historia de la Biblia se presenta como el templo cósmico de Dios. El tabernáculo y más tarde el templo que Dios le dio a Israel eran versiones a pequeña escala del cosmos. El microcosmos, Salmo 78-69. Esta comprensión del escenario de la historia tiene implicaciones para los personajes de la historia. Que el mundo sea un templo cósmico significa que es un lugar en el que Dios es conocido, servido, está presente y es adorado. Los personajes humanos del templo son la verdadera cosa imitada por los idólatras que constituyen templos a falsos dioses y luego ponen imágenes de madera o piedra de esos dioses en esos templos. En la historia real, la imagen de Dios en el templo de Dios está representado por un ser humano que respira y adora. Luego están los enemigos. La serpiente y su semilla están tratando de usurpar a Dios, pero todo lo que logran es profanación temporal del templo de Dios. Así como el escenario de la historia está relacionado con los personajes de la misma, también el escenario es clave para la trama. La trama comienza con la construcción del templo cósmico que es profanado por el pecado. Sin embargo, una vez que se contamina, Dios hace declaraciones que anuncian la restauración. Eventualmente, Dios le da a la nación de Israel una versión a pequeña escala del escenario, un microcosmos, cuando les da primero el tabernáculo y luego el templo. Los juicios dados en el microcosmos, cuando el tabernáculo y el templo son destruidos, apuntan hacia el juicio que Dios traerá sobre el macrocosmos, el mundo. Y entonces Dios traerá un nuevo y mejor templo cósmico, un nuevo cielo y una nueva tierra. En esta restauración Dios hará que las cosas sean mejores de lo que eran al principio. Personajes. No te ofendas, pero no eres el personaje principal de la gran historia del mundo. Una de las mejores cosas que nos pueden pasar es descubrir nuestro papel en la verdadera historia del mundo. El Dios Trino es el protagonista de este trama cósmico con Satanás como el antagonista, infinitamente inferior, y otros seres celestiales involucrados en la historia. Dios y Satanás están en conflicto, cada uno buscando la lealtad de los humanos hechos a imagen de Dios. Protagonista y antagonista se disputan el dominio del mundo que Dios hizo.
No hace falta ser un genio para predecir la victoria del Creador, pero sí se necesita el poder del Espíritu para estar de su lado. Los humanos, o son la semilla de la mujer o la semilla de la serpiente. La palabra hebrea que se traduce como semilla o descendencia, o menos apropiadamente descendientes, en español puede referirse a una semilla o a un puñado de semilla. Hay manifestaciones individuales, Gálatas capítulo 3, verso 16, Apocalipsis capítulo 12, verso 5, y colectivas, Romanos capítulo 16, verso 20 y Apocalipsis capítulo 12, verso 17, de la semilla de la mujer y de la semilla de la serpiente en la Biblia. Hay tipos buenos y tipos malos. Aquellos que invocan el nombre del Señor, Génesis 4:26 y Romanos 10:13, son nacidos de Dios, y la simiente de Dios permanece en ellos, 1 de Juan 3:9. Han sido vivificados por el Espíritu Santo, Juan capítulo 3, versos 5 al 8 y Efesios 2:5. Son la simiente colectiva de la mujer contra la que este antiguo dragón, que es el diablo y Satanás, se enfurece, Apocalipsis 12:17. Confían en la simiente singular de la mujer que los salvó aplastando la cabeza de la serpiente, Génesis capítulo 3, verso 15, Juan capítulo 12, verso 31. Los tipos, con sombreros negros rebeldes que se reúnen contra el Señor y su ungido, Salmos 2, verso 1 y 3, son la semilla de la serpiente. Juan capítulo 8, verso 44. La simiente de la serpiente no son serpientes literales, sino personajes que hablan y actúan como el dragón. Romanos 16, verso 17 al 20 y Apocalipsis 13, verso 11. Al igual que su padre, el diablo, deshonran a aquellos a quienes Dios ha bendecido, y por eso Dios los maldice. Génesis capítulo 3, verso 14 y 15, capítulo 4, verso 11, capítulo 9, verso 25, capítulo 12, verso 3. Dios maldijo a la serpiente y a su descendencia. A la serpiente le dijo, maldita serás. Génesis capítulo 3, verso 14. Y luego le dijo las mismas palabras a Caín, después que Caín matara a Abel. Génesis capítulo 4, verso 11. Luego Canaán fue maldecido después del pecado de Cam contra Noé, Génesis 9:25. Y Dios le dijo a Abraham que maldeciría a los que lo maldigan, Génesis capítulo 12, verso 3. Aquellos que matan como Caín, se exaltan como Lamec, Génesis capítulo 4, verso 23, se burlan como Cam y se oponen a los propósitos de Dios luchando contra Abraham y su descendencia son, en las palabras figurativas de Jesús, de su padre el diablo. Juan capítulo 8, verso 44. Son semilla de la serpiente. O en palabras de Juan el Bautista, una generación de víboras. Mateo capítulo 3, verso 7. Por el contrario, una línea de descendencia se traza cuidadosamente a través del Antiguo Testamento que comienza desde Adán, continúa a través de Noé a Abraham, Isaac y Jacob, continúa a través de David hasta Jesús el Mesías. Las genealogías de la Biblia preservan cuidadosamente esta línea de descendencia desde Adán hasta Jesús. Jesús es la semilla singular de la mujer. Aquellos que abrazan las promesas de Dios y se alinean con los propósitos de Dios, se identifican con el prometido por la fe, ellos son la semilla colectiva de la mujer. Cuando Dios hizo el escenario, el templo cósmico, le dio el dominio sobre él al hombre y a la mujer, Génesis 1:28. Cuando pecaron, Satanás tomó el control como el príncipe de la potestad del aire, y con él están los hijos de desobediencia, los hijos de ira, Efesios capítulo 2, versos 2 y 3. Sin embargo, Dios ha prometido que el Hijo de David gobernará, Salmo 110. Recibirá el dominio sobre el templo cósmico restaurado de Dios, Apocalipsis 11, capítulo 15 hasta el capítulo 19. ¿Qué papel juegas en este drama? ¿Has aceptado el papel que fue creado para representar o estás tratando de ser Dios? ¿Estás con Dios, quien triunfará, o con Satanás, quien se ve bien por el momento? Trama. En términos más amplios, la trama de la Biblia se puede resumir en 4 palabras: creación, caída, redención y restauración. Esta no es la historia de Satanás. Él ha introducido el conflicto de la trama que será resuelto, será derrotado. No te pongas de su lado, no ayudes a sus causas y no envidies a los que se ponen de su lado. Dios creó un templo cósmico. La buena creación de Dios fue profanada por el pecado
que resultó de la tentación de la serpiente, que resultó ser el archienemigo que buscaba usurpar el trono de Dios. Dios respondió al orgullo de Satanás con la humildad de Jesús. Dios respondió a la rebelión de Satanás con la obediencia de Jesús. Toda la miseria y la rabia de Satanás es abrumada por la gracia y el amor de Jesús, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hebreos capítulo 12, verso 2. Esa cruz es el gran giro de la trama. El tan esperado héroe llegó, y no solo fue rechazado, sino asesinado, puesto en la tumba. Entonces la esperanza se levantó de entre los muertos. La muerte de Cristo no fue su derrota, sino su conquista. Dios juzgó el pecado, lo condenó, y Cristo murió en la cruz para pagar la pena por él. A través del juicio que cayó sobre Jesús, Dios salva a todos los que confían en él. Las exigencias de la justicia son satisfechas por la muerte del Hijo, y el Padre muestra misericordia a los que se arrepienten y creen en Jesús. Jesús murió para dar vida en abundancia. Juan capítulo 10, verso 10. Para completar el gozo. Juan capítulo 15, verso 11. Uno de los grandes logros de Dios como autor de todo es que Él hizo que esto sucediera. Dios orquestó los eventos que lograron la salvación. Envió al Redentor, que no fue bienvenido sino rechazado, no aclamado sino asesinado, y así Dios aseguró la resolución de la trama. Uno de los grandes logros de los autores bíblicos es que son capaces de contar esta historia con tal habilidad que nunca retrocedemos ante la Biblia. Sacudimos nuestras cabezas y dejamos la historia de lado por increíble. Los autores cuentan la historia tan bien que no solo creemos que los judíos rechazaron y mataron a su propio Mesías, sino que también entendemos cómo ocurrieron los hechos. Suena a verdad. La trama culminará con el regreso de Jesús para juzgar a sus enemigos y salvar a su pueblo. La gente que Jesús salve conocerá, servirá y adorará a Dios, viendo su rostro en un nuevo templo cósmico, un nuevo cielo y una nueva tierra. La trama se resolverá. Los personajes se transformarán en la imagen de Cristo y el mundo, el escenario, será hecho nuevo. ¿No es un alivio que la trama del mundo no se limite al breve lapso de nuestras vidas? Le damos sentido a nuestros días a la luz de esta narrativa global. La gran trama de la Biblia, con la seguridad de la resurrección y la nueva creación, da confianza incluso frente a la muerte. La gran historia de la Biblia abre las ventanas de las habitaciones mal ventiladas y abarrotadas de plazos y fechas de vencimiento, muertes y decepciones, y los vientos frescos de la brisa de la creación a la nueva creación soplan a través de ellas. Ahora que hemos repasado la trama, volvemos a dar una mirada al gran conflicto que le impulsa y algunos de sus episodios clave, y en ellos vemos su tema principal. Capítulo 4. Trama, conflicto, episodios y tema. Conflicto. El príncipe del poder del aire, esa antigua serpiente que es el diablo y Satanás, ha emprendido una campaña cósmica para desbancar al Señor del universo, para quitarle a Dios Padre lo que por derecho le pertenece. Satanás y su descendencia están en guerra con Dios y sus hijos. Efesios capítulo 6, verso 12, Primera de Juan capítulo 3, verso 9 al 15. En el misterio de su sabiduría, Dios elige como suyas a las personas más débiles e insignificantes. No quiere que los humanos se jacten, 1 Corintios 1:29, y quiere que confiemos en Él, no en nosotros mismos, 2 Corintios 1:9. Cuando Dios se propone hacer una gran nación de los descendientes de un hombre, comienza con un hombre cuya esposa es estéril. Cuando quiere elegir un rey, elige un joven cuyo propio padre no pensaba que podía ser rey. Y así, cuando el profeta viene a ungir a uno de sus hijos, Isaí no convoca a David hasta que Samuel haya pasado por encima a los hermanos mayores de David. 1 Samuel 16, verso 10 al 11. Cuando Dios quiere salvar al mundo, envía a su hijo para que se convierta en un bebé, nacido de una campesina en circunstancias dudosas, y lo envía no a una gran capital mundial, sino a un pequeño pueblo de Galilea. Es así como si Dios repetidamente le diera ventaja al oponente que nunca lo superará. Satanás siempre parece tener la ventaja. La semilla de la serpiente siempre es impresionante para los estándares mundanos.
y no se retractan de las tácticas draconianas. Caín mata a Abel. Los malvados israelitas rechazan a Moisés. Saúl persigue a David. Los líderes judíos crucifican a Jesús. Y el mundo ha tratado a los cristianos de manera como trató a Jesús. Pero Dios resucita a los muertos. Y si para el hombre algo es imposible, para Dios todo es posible. Así que, ante lo que parece ser el triunfo de los malvados, toda la debilidad y la locura del amor y la humildad y la alegría y la esperanza muestran el poder y la sabiduría del Dios verdadero y vivo, contra el que ningún enemigo puede prevalecer. Esto sucede una y otra vez, como se puede ver cuando miramos los episodios de la trama. Episodios de la trama. Una trama se compone de eventos o episodios. Aquí quiero llamar la atención sobre 5 episodios del trama de la Biblia: el exilio del Edén, el éxodo de Egipto, el exilio de la tierra, la muerte de Jesús en la cruz y la promesa de su regreso en la gloria. El exilio del Edén. Adán y su esposa estaban en este lugar perfecto con una única prohibición. La transgredieron. Trataron de cubrirse. Escucharon pasos, entraron en pánico, se escondieron. Dios había hecho ese lugar. Ellos eran responsables ante Él. Violaron su ley. Él había prometido la muerte por eso. Tomaron hojas de higuera, no había ningún lugar donde ir. Los llamó y en palabras de juicio manifestó la esperanza. Éxodo de Egipto. Dios envió 10 plagas. El primogénito murió. La sangre del cordero marcó los postes del dintel. El pan sin levadura fue comido apresuradamente. Como en el diluvio, las aguas se cerraron sobre los rebeldes. Como Noé se salvó a través de esas aguas, Israel pasó por el mar Rojo en tierra firme. Los autores bíblicos posteriores tratan los eventos del Éxodo como un paradigma de la salvación de Dios. Los detalles son dignos de mención. Moisés flotaba en un arca cubierta de alquitrán y brea en las aguas donde otros morían. Sombras de Noé. Dios humilló al fuerte y orgulloso faraón por medio de las 10 plagas y la muerte del primogénito. Dios identificó a la nación de Israel como su hijo primogénito. La muerte del Cordero Pascual redimió al primogénito de Israel. El pueblo huyó al desierto después de haber despojado a los egipcios y fue bautizado en la nube y en el mar. 1 Corintios 10:2. En el desierto Dios sostuvo a su pueblo con el maná del cielo y el agua de la roca. Alimentó y bebida espiritual que alimentaba la esperanza del Redentor prometido. 1 Corintios 10, verso 3 y 4. Dios entró en un pacto con Israel en el monte Sinaí y dio instrucciones para la construcción del tabernáculo, símbolo del universo. Dios entonces llenó el microcosmos, la versión pequeña escala del cosmos, con su gloria, mostrando a Israel su propósito para todas las cosas. Israel viajó hacia la tierra de la promesa que estaba en manos de gigantes, a los que el pequeño ejército con tecnología inferior derrocó mediante débiles y tontas estrategias de batalla. Marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y las murallas se derrumbarían. Exilio de la tierra. Una vez en la tierra prometida, Israel hizo exactamente lo que Moisés profetizó que haría. Deuteronomio capítulo 4, 26 al 31. La nación de Israel era como un nuevo Adán en un nuevo Edén. Como Adán, ellos transgredieron. Como Adán, fueron expulsados. Como Adán, se fueron con palabras de esperanza habladas por los profetas. La idolatría y la inmoralidad les hizo escuchar los pasos, el sonido de Yahweh viniendo al fresco del día, pero esta vez los pasos eran de botas de soldados. Los profetas les dijeron que el juicio de Dios sería como un nuevo diluvio. Se acumularían nubes de tormenta, los cielos se oscurecerían y las aguas se desbordarían. No era agua literal, sino un ejército. Isaías capítulo 8, versos 7 al 8. El ejército extranjero dejó las ciudades desoladas, la tierra desierta y el templo en ruinas. El exilio de la tierra fue como una decreación. El templo, símbolo del mundo, fue derribado. El sol oscureció, la luna sangró, las montañas se derritieron. Cuando Dios llamó a Adán y a Eva para que rindieran cuentas de su pecado, llegaron palabras de esperanza en el juicio que Dios pronunció sobre la serpiente. Cuando Dios llamó a Israel para que rindiera cuentas de su pecado,
Las palabras de esperanza vinieron en el juicio que Dios habló a través de los profetas. Anunciando que Dios expulsaría a Israel de la tierra, los profetas también declararon que Dios volvería a salvar a Israel como lo había hecho en el Éxodo, un nuevo Éxodo. Isaías capítulo 11, verso 11 al 16. Que Dios les levantaría un nuevo David, Oseas capítulo 3, verso 5. Que Israel entraría en un nuevo pacto con Yahweh. Jeremías capítulo 31, verso 31, Oseas capítulo 2, verso 14 al 20. Que, como el Espíritu fue dado a Moisés y a los 70 ancianos, sería derramado sobre toda carne una nueva experiencia del Espíritu. Fue el capítulo 2, verso 28 al 32. Que habría una nueva conquista de la tierra, Oseas capítulo 2, verso 15. Que a su vez se convertiría en un nuevo Edén, Isaías capítulo 51, verso 3, Ezequiel capítulo 36, verso 35. De todo esto, vemos una verdad clave digna de ser puesta en cursiva. Los profetas de Israel usaron el paradigma del pasado de Israel para predecir el futuro de Israel. La cruz. En su enseñanza antes de la cruz, cuando abrió sus mentes después de ella en Lucas 24, Jesús enseñó a sus discípulos a entenderlo a través de los eventos paradigmáticos de la caída, el diluvio, el éxodo y el exilio. En otras palabras, los acontecimientos de la historia de Israel funcionan como esquemas o plantillas y se utilizan para comunicar el significado de quién era Jesús y lo que hizo. Por eso Juan el Bautista preparó el camino para Jesús con las palabras de un texto de retorno del exilio. Ver el uso que el Bautista hace de las palabras de Isaías 43 en Juan 1:23. Por eso Mateo destaca la forma en que Jesús recapitula la historia de Israel, nacido de una virgen, amenazado en su infancia por Herodes. Como el niño, Moisés fue amenazado por el faraón, llamado a salir de Egipto, tentado en el desierto, aclamado como un cordero, maldecido al exilio en su muerte y resucitado para traer restauración. Dios salvó a su pueblo a través del juicio que cayó sobre Jesús, cumpliendo la forma en que los salvó a través del juicio en la caída, el diluvio, el éxodo y el exilio. Jesús es el nuevo Adán, cuya obediencia vence el pecado de Adán. Romanos capítulo 5, verso 12 al 21. Dios identificó a Israel como su hijo, y Jesús vino como el representante de Israel, el Hijo de Dios. Jesús redimió a su pueblo de la maldición de la ley, convirtiéndose en una maldición. Gálatas capítulo 3, verso 13. Haciendo posible que los gentiles recibieran la bendición de Abraham en él. Gálatas capítulo 3, verso 14. Jesús cumplió tipológicamente la muerte sustitutiva del Cordero de la Pascua. No se rompió ninguno de sus huesos. Juan capítulo 19, verso 36, 1 Corintios 5, 7. Cuando murió para iniciar el nuevo éxodo. Los autores del Nuevo Testamento hablan de los cristianos como aquellos que son liberados de la esclavitud, vivificados, moviéndose hacia la tierra de la promesa, exiliados regresando a su verdadero hogar, la ciudad que tiene cimientos. Toda la historia de la Biblia gira en torno a la muerte y la resurrección de Jesús para lograr la redención y culminará con el regreso de Jesús en el juicio para consumar su reino. El retorno prometido. Daniel capítulo 7, verso 13 habla de un hijo del hombre que viene en las nubes del cielo para recibir el dominio eterno. Génesis 1:28. Y en Hechos 1, 9 al 11, Jesús subió al cielo y fue recibido en las nubes, con un ángel que anunciaba que Jesús vendría otra vez como se le vio ir en las nubes del cielo. El Cordero inmolado vendrá como el león gobernante, Apocalipsis 5, versos 5 y 6. El humilde siervo será el rey de reyes. El último será el primero, el menor, grandioso. Los enemigos serán muertos por la espada que sale de su boca. Los rebeldes serán arrojados al lago de fuego, donde el gusano no morirá. Las llamas no se apagarán. Suenan aleluyas y hosanas, las campanas resuenan, las trompetas proclaman, el reino llega, Cristo es el Señor, Él reinará. Tema. ¿Qué tienen en común estos episodios de la trama? En cada uno de ellos, Dios muestra su gloria salvando a su pueblo a través del juicio.
La severidad y la bondad de Dios brillan en cada uno de estos episodios. Dios juzgó a Adán y a Eva expulsándolos del reino de la vida, el Edén. Adán regresaría al polvo que fue hecho, pero salió con la promesa de que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta promesa vino en la palabra de juicio hablada a la serpiente. La palabra de salvación, bondad, vino en la palabra de juicio, severidad. Y así fue en el Éxodo. Israel fue redimido con la muerte del Cordero Pascual y los primogénitos. Así también en el exilio, como Adán dejó el jardín con la promesa, Israel fue exiliado de la tierra con las profecías de una gloriosa restauración del tiempo final sonando en sus oídos. Estas instancias de salvación a través del juicio apuntaban hacia la cruz, donde Jesús fue juzgado para que su pueblo pudiera ser salvado. Cuando regrese, la salvación de su pueblo vendrá a través del juicio de la serpiente y su descendencia. La Biblia está, por supuesto, llena de temas y cada uno de ellos brilla con la gloria de Dios. Todos estos temas emanan y regresan a la gloria de Dios. Establecerlos y ejecutarlos es la base de la justicia de Dios sobre la que Él construye una torre de misericordia para darse a conocer. Si no hubiera justicia, Dios no cumpliera su palabra castigando a los transgresores. No existiría la misericordia porque nadie la necesitaría, ya que nadie se condenaría. Si Dios no fuera justo, no sería santo, no sería verdadero ni fiel y no existiría la promesa cumplida, ni el pecador justificado por la fe. Como Dios trae la salvación a través del juicio, la justicia sirve como el paño oscuro en el que Dios mostrará el diamante de la misericordia, la piedra brillante, el paño contrastante y la luz que brilla en ambos resulta en un impresionante despliegue de la gloria de Dios. El tema central de la Biblia es la gloria de Dios en la salvación a través del juicio. Dios va a llenar la tierra con el conocimiento de su gloria mientras salva y juzga. El mundo fue creado con este propósito, como muestran los anticipos en el tabernáculo y el templo. El mismo Dios anunció que llenaría la tierra con su gloria, Números capítulo 14, verso 21. Los serafines proclamaron que la tierra será llena de su gloria, Isaías 6:3. David miró hacia el día en que su descendencia reinaría, y la tierra será llena de la gloria de Yahweh, Salmos 72, verso 18 al 19. Isaías dijo que sucedería, Isaías capítulo 11, verso 9, y Habacuc le hizo eco, Habacuc capítulo 2, verso 14. Los caminos de Dios son inescrutables, no se pueden descubrir, y Él no le debe nada a nadie. No se le puede hacer deudor ni sobornar de ninguna manera. De Él y a través de Él y para Él son todas las cosas. Suya es la gloria para siempre. Romanos capítulo 11, verso 33 al 36.